Bueno, muchachos, vamos a darle comienzo entonces a la explicación de estos ejercicios que están realizados en la guía, pero vamos a explicarlos para que ustedes los puedan entender perfectamente. El primer ejercicio que aparece aquí dice es encontrar el valor de las componentes X e Y de una fuerza de 400 kilogramos fuerza que actúa con un ángulo de 220 grados con respecto al eje X positivo. Entonces aquí está el gráfico, ¿no? Aquí está el sistema de coordenadas cartesianas y aquí tenemos, por ejemplo, la magnitud y la dirección de este vector de 400 kilogramos fuerza. Entonces simplemente este ejercicio consiste en determinar el valor de las dos componentes, o sea, la proyección de este vector sobre cada uno de los ejes coordenados. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si proyectamos, como decir, la sombra de este vector sobre el eje X, tendríamos este pedazo, y si proyectamos este vector sobre Y, tendríamos este pedazo de acá. Entonces, como ustedes pueden observar, como el sentido es hacia la izquierda, este vector o esta componente va a ser negativa, y como este va hacia abajo, entonces también su valor tiene que ser negativo. Ahora, estos 220 grados, ¿desde dónde se miden? Se miden desde acá, desde el eje X positivo. Entonces todo esto que está aquí hasta acá tiene una medida angular de 220 grados. Ahora, este ángulo, como ustedes pueden observar, es positivo. ¿Por qué razón? Porque acuérdense que la medición angular se hace en sentido antihorario, y si se llega a hacer en sentido horario, entonces la medida es negativa. Entonces este ángulo alfa lo necesitamos determinar, porque si nosotros, por ejemplo, realizamos aquí, por ejemplo, la proyección de este vector F de 400 kilogramos fuerza sobre los ejes coordenados, entonces este menos F de X y este menos F de Y, si lo cogemos y lo trasladamos para acá, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Si lo traemos para acá, o sea, este sería el mismo menos F de Y, ¿no? ¿Correcto? Y entonces se formaría un pequeño triángulo rectángulo aquí, donde aquí tendríamos el ángulo recto, el ángulo de 90. Entonces por esa razón este triángulo sería rectángulo. Entonces este ángulo que está aquí, que es el ángulo interno agudo, ¿cuánto mide? Entonces muy sencillo, toda esta vuelta que tenemos hasta aquí, ¿sí? Como este ángulo está en posición normal, acuérdense que un ángulo está en posición normal cuando el origen del lado final coincide con el origen del sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? O sea, lo que ha hecho este vector F es empezar su recorrido desde X en sentido antihorario y terminar acá. O sea que el lado inicial de él sería aquí y el lado final sería este de acá, donde se ha generado un ángulo de 220 grados. Entonces este ángulo interno de acá, que está entre el eje negativo X y el vector, ¿cómo lo calculamos? Sabiendo que todo este valor hasta acá es el valor de teta, pues muy fácil. Simplemente, como dice allí, sería coger alfa, ¿sí? El ángulo alfa, escoger al ángulo teta y quitarle 180 grados. ¿Por qué 180 grados? Porque este ángulo desde aquí hasta aquí mide 180 grados, ¿sí? Entonces si a todo este ángulo le quitamos este pedazo, entonces simplemente nos va a quedar este pedazo de aquí, que es el valor de ¿qué? De alfa. Entonces aquí nos va a quedar de que esto es igual, teta serían 220 grados menos 180 grados, y esto es igual a 40 grados. Por esa razón, aquí en el dibujo de acá abajo aparece así, o sea que el ángulo alfa tiene una medida de 40 grados. Bueno, aquí hay que tener en cuenta también otras cosas, ¿no? De que, por ejemplo, como nos están pidiendo solamente son las dos componentes rectangulares de este vector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo dentro de este triángulo que se acaba de formar aquí? Tengo el valor de este lado, que dentro del triángulo es la hipotenusa, y el valor del ángulo agudo interno, ¿correcto? Entonces nosotros ya sabemos, por ejemplo,
que gracias a las razones trigonométricas yo puedo determinar, conociendo el valor de la hipotenusa y el ángulo interno, puedo determinar el valor de este cateto, que es adyacente al ángulo, y el valor de este lado, que es opuesto al ángulo, utilizando el seno y el coseno, ¿correcto? Entonces el ejercicio simplemente consiste en determinar el valor de estas dos componentes nada más, ¿listo? En función de este vector resultante que aparece aquí, ¿listo? Entonces dice aquí, recordemos que un ángulo en posición normal, o sea, un ángulo cuyo vértice se encuentra en el origen O, ¿sí? O sea aquí, del sistema de coordenadas cartesianas, su lado inicial OQ, ¿sí? Que sería en este caso, ya aquí lo hemos hecho en este triángulo de acá, ¿sí? Esto de acá. Desde aquí se ha generado hasta acá, ¿no? Porque inicialmente este vector, para tener una medida de 220 grados, nace desde acá, ¿no? Desde la parte positiva del sistema de coordenadas cartesianas, y da un giro completo de 220 grados. Pero ya cuando lo tenemos aquí, interno, que ya sabemos que este ángulo acá es de 40 grados, entonces como si de pronto lo que ha hecho simplemente el vector es arrancar desde la parte negativa y girar 40 grados hacia abajo. Entonces el lado inicial del ángulo sería este y el lado final sería este. Entonces por eso dice aquí, su lado inicial OQ sobre el eje positivo del eje del sistema cartesiano, y el lado final OP sobre cualquiera de los 4 cuadrantes del sistema coordenado. O sea que el lado final puede quedar en el primero, segundo, tercer o cuarto cuadrante, el cual tendrá una medida positiva si se genera, óigase bien, por la rotación del lado final en forma antihoraria, pero la rotación del lado final es horaria. Entonces, si llega a ser horaria, entonces la medida debe ser negativa, ¿correcto? Entonces acuérdense, la medida es positiva si va en sentido antihorario, y la medida es negativa si va en sentido horario. Dice aquí también, recordemos también algo muy importante que ustedes vieron en su curso de trigonometría, y es el signo de una razón trigonométrica que viene determinado por el cuadrante en el cual se encuentre el ángulo. O sea, aquí por ejemplo tenemos el famoso círculo unitario, ¿sí? Del cual por ejemplo se comienzan a deducir perfectamente dentro de una circunferencia de radio 1. Entonces comienza uno a determinar cómo se comporta cada una de las razones trigonométricas en los 4 cuadrantes, ¿sí? Dándole el valor de la hipotenusa de 1, ¿correcto? Entonces, en el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Después de eso que se hace, de ese análisis, ustedes ya saben en la trigonometría que ustedes ya han visto, de que el seno, por ejemplo, solamente es positivo en el primer cuadrante y en el segundo. El coseno es positivo en el primero y en el tercero, y la tangente es positiva en el primero y en el tercer cuadrante. De la misma forma ocurre, por ejemplo, con las razones trigonométricas que son inversas, como el caso, por ejemplo, de la cosecante, secante y cotangente. Entonces, si el seno es positivo en el primero y segundo cuadrante, también su inversa, que es la cosecante, tiene que ser positiva en el primero y en el segundo. El coseno es positivo en el primero y en el cuarto, por lo tanto su inversa, que es la secante, debe ser positiva en el primero y en el cuarto. Y por último, la tangente es positiva en el primero y en el tercero, por lo tanto su inversa, que es la cotangente, quedaría positiva también en el primero y en el tercero. O sea que de acuerdo al comportamiento que tienen estas 3 razones trigonométricas, sus recíprocos o razones trigonométricas recíprocas o inversas se comportan de igual manera. ¿Listo? Para que ustedes lo tengan muy en cuenta allí, por favor. Entonces, aquí ya está de nuevo el dibujo con el ángulo interior de 40 grados, y lo que vamos a hacer es que determinar el valor de menos f de x y menos f de y. Entonces aquí, por ejemplo, aquí volvemos a tener esto aquí planteado para resolverlo. Entonces vamos a determinar el valor de menos f de x, ¿sí? Si quieren podemos utilizar este triángulo que está aquí. Entonces calculemos menos f de x.
que ese menos f de x es el segmento OQ, ¿sí? Segmento OQ dentro de ese triángulo. Entonces, aquí por ejemplo, este lado dentro del triángulo, ¿qué es? Es el lado adyacente a este ángulo interno que está aquí, o este ángulo agudo. Entonces, ¿cuál razón trigonométrica me permite a mí relacionar el lado adyacente y la hipotenusa que yo conozco? Acuérdense que esta hipotenusa la conocemos, ¿no? ¿Cuál sería? Sería el coseno. Entonces, por ejemplo, el coseno de alfa, o sea, el coseno de 40 grados, sería igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, reemplazando esto nos va a quedar, ¿quién sería el cateto adyacente? Menos f de x, y la hipotenusa sería el vector resultante, o sea f. Entonces, dándole los valores que tienen, nos quedaría entonces esto, de que si vamos a determinar el valor de f de x, nos quedaría que el coseno de 40 grados es igual simplemente a menos f de x sobre f. Pero como nosotros vamos a determinar es el valor de este vector, entonces ¿cómo hacemos para despejarlo? Acuérdense que aquí hay tres términos, ¿sí? De estos tres, el coseno de 40 usted lo puede determinar perfectamente con una calculadora científica. Este menos f de x no lo conoce, pero el valor de f sí lo conocemos, ¿sí? Porque este valor, acuérdense ustedes, que es el del valor del vector resultante. Entonces, recordemos una cosa. Si yo tengo, por ejemplo, que 16 es igual a 8 sobre 2, ¿qué significa eso? Que 8... perdón, es que no le digo, sabemos aquí. ...32 entre 2 nos daría 16. Entonces, por ejemplo, si 16 es igual a 16 entre 2, ¿qué significa eso? Que 32 es igual al producto de 16 por 2 o el producto de 2 por 16. Como el producto es conmutativo, entonces yo puedo multiplicar en el orden que yo pueda y desee hacer. ¿Listo? Entonces miren ustedes que esto que está acá es exactamente igual en su forma a lo que tenemos acá. Entonces, si yo voy a despejar a 32, 32 es igual al producto de estos dos que están aquí. Entonces, menos f de x sería igual al valor de ¿qué? Del coseno de 40 grados multiplicado por f, ¿sí? Pero se recomienda siempre cambiar el orden de esto, o sea que quedaría f multiplicado por el coseno de 40, ¿sí? Como hemos ya visto, como el producto es conmutativo, entonces yo puedo cambiar el orden de los factores sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Tenemos el valor de f, claro, el valor de f es de 40. Aquí por favor una cosa antes de efectuar, o si quiere lo podemos hacer de una vez aquí. Bueno, 400 kilogramos fuerza multiplicado por el coseno de 40. Entonces aquí en la calculadora nos quedaría coseno de 40 sería 0.760, 0.7660, ¿sí? Y todos los decimales que usted quiera allí. O sea que, ¿qué significa esto? Que menos f de x sería igual, ¿sí? De acuerdo al producto de lo que tenemos aquí en la calculadora, sería esto multiplicado por 400. Eso nos daría 306,41 kilogramos fuerza. Pero ojo, este sería el valor de menos f de x. Como nos están pidiendo es el valor de las componentes, o sea, el valor de f de x, ¿sí? ¿Cuál es el valor de f de x? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos es menos f de x. Entonces, ¿qué pasa?
Si yo, por ejemplo, multiplico los dos miembros de esa igualdad por menos 1, entonces nos quedaría, por ejemplo, menos por menos aquí daría más, o sea, f de x, y este que es positivo por menos nos daría menos 306,41 kilogramos fuerza. O sea que el valor de esa componente sería negativo. Sería negativo. ¿Listo? Y lógicamente esto es coherente porque ya vimos nosotros que como esta componente está hacia el lado izquierdo sobre el eje X, entonces el valor de esta componente tiene que ser negativo. Ojo, nunca el valor del vector resultante es negativo, siempre va a ser positivo. Ya vamos a ver un poco de adelante por qué razón. Así está en este cuadrante número 3, donde las dos componentes de él son negativas. Ahora vemos por qué razón esto nos va a quedar positivo. ¿Listo? Entonces de esta manera ya quedaría, hemos resuelto el valor para una de las componentes. Vamos a calcular ahora, calculemos menos f de y, ¿sí? O sea que en el triángulo f de y, que es este pedazo de aquí, que es exactamente este de acá, sería QP. ¿Sí? El segmento QP. ¿Listo? Entonces, dentro de ese triángulo, QP sería este de aquí. Todo esto de aquí. ¿Listo? Entonces, si vamos a encontrar el valor de este vector que está aquí, o sea que este mismo es menos f de y, y conocemos el valor de este vector que es la hipotenusa y el ángulo, entonces podemos determinarlo simplemente a través del seno. Seno de alfa es igual al seno de 40 grados. ¿Y qué lo relaciona ese seno de 40 grados? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Que en este triángulo, lógicamente, ¿quién sería? Sería menos f de y sobre f. ¿Listo? O sea que en resumidas cuentas nos va a quedar que el seno de 40 grados es igual a menos f de y sobre f. Entonces volvemos a la misma situación anterior, donde tenemos que despejar es el valor de f de y. ¿Ya? Entonces ya sabemos que menos f de y menos f de y sería igual al producto del seno de 40 por f, o en otras palabras el valor de f multiplicado por el seno de 40 grados. Entonces reemplazando, vuelve y juega, aquí nos va a quedar 400 kilogramos fuerza, y el valor del seno sería igual seno de 40, sería 0.6427, dándole una aproximación al milésimo. ¿Listo? Entonces esto va a ser igual por 400, serían 257,11 kilogramos fuerza. O sea que significa esto que menos f de y es igual a 257,11 kilogramos fuerza. Pero como nos están preguntando el valor de f de y, no de menos f de y, entonces si multiplicamos ambos miembros por menos 1, nos va a quedar este positivo, porque menos por menos daría más, y más por menos da menos, menos 257,11 kilogramos fuerza. O sea que este sería el valor de la otra componente de ese vector. ¿Listo?
Entonces miren ustedes que vuelve a presentarse la lógica dentro de esto, y es que este vector, esta componente por ir hacia abajo tiene que ser negativa, y esta hacia la izquierda también tiene que ser negativa. Entonces de allí viene la coherencia de que estos dos vectores, su medida es negativa. Por otro lado, mire que si nosotros comparamos la magnitud o la medida o la norma de cada uno de estos vectores que hemos encontrado, este de 306 y este de 257, y lo comparamos con el resultante, mire que las medidas son diferentes, o sea, son más cortas, y eso es lógico, porque en un triángulo rectángulo la hipotenusa siempre será mayor que cualquiera de los dos lados. Ojo, cualquiera de los dos lados. No estoy diciendo que es igual o menor o mayor, cosa parecida, si nosotros llegamos a sumar estos dos catetos. No, estoy comparando la hipotenusa con cada uno de ellos. Entonces siempre la hipotenusa tendrá que ser mayor que cualquiera de esos dos catetos que componen ese triángulo rectángulo. ¿Listo? Bueno, entonces el problema realmente hasta ahí llegaría, porque lo único que nos están pidiendo es determinar las componentes de ese vector. Pero vamos a hacer una cosa por fuera, no es que ustedes la tengan que hacer, pero si ustedes la quieren hacer para comprobar si esos dos vectores realmente corresponden a lo que nos están pidiendo, una forma clara y sencilla es tratando de encontrar el valor de esta resultante con las dos componentes que yo ya tengo. ¿Y cómo hacemos eso? O sea, yo ya tengo este cateto menos f de y, y tengo este otro cateto menos f de x, y voy a encontrar que la hipotenusa. Entonces, si yo tengo estos dos lados dentro de un triángulo rectángulo y voy a buscar la hipotenusa, simplemente lo que hacemos es buscarlo a través del famoso teorema de Pitágoras. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es una comprobación, ¿sí? Con el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, en general, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? Si nosotros, por ejemplo, tenemos allí en ese dibujo ¿sí? Tenemos este triángulo, acuérdense que aquí es O, aquí es Q y aquí es P, aquí está el ángulo recto y aquí está alfa, ¿sí? Aquí tenemos el cateto adyacente, aquí tenemos el cateto opuesto y aquí tenemos la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras de acuerdo a ese triángulo que está allí? ¿Sí? Que es el mismo triángulo que tenemos acá, ¿sí? OQP. Nos dice que si nosotros llegamos a elevar al cuadrado la hipotenusa, o sea OP, esto sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos, o sea, el cuadrado de OQ sumado con QP. Entonces aquí nos dice claramente el teorema de Pitágoras que el cuadrado de la hipotenusa siempre será igual a la suma de los cuadrados de sus catetos, o el recíproco, o sea, al revés, que la suma de los cuadrados de los catetos siempre debe ser igual al cuadrado de esa hipotenusa. Entonces el teorema va de una manera, y si lo leemos al revés sería su recíproco, que lógicamente también es verdadero, porque todo teorema es verdadero, todo teorema es un enunciado verdadero. Y por eso la persona que no lo cree, pues hay una demostración geométrica para poderlo demostrar. Cosa a diferencia de lo que son los postulados y los axiomas, que no se pueden demostrar. Simplemente lo que se tienen que aceptar son su grado de veracidad, y siempre van a ser verdaderos a menos de que se llegue a demostrar lo contrario. Pero el teorema como tal, a pesar de ser un enunciado verdadero, tiene demostración, y su
Y si es lógicamente verdadero, como tiene que ser, su recíproco también lo es. Entonces, si nosotros reemplazamos los valores aquí OP, ¿quién sería? OP, o sea, esto de aquí sería el valor de ¿quién? De F en ese triángulo, ¿cierto? El valor de F elevado al cuadrado, que es igual a OQ, o sea, OQ, que es el cateto adyacente, o sea, menos F de X al cuadrado, y el cateto opuesto sería menos F de Y elevado al cuadrado. ¿Correcto? Entonces, vamos a reemplazar. Ya sabemos que menos F de X, acá nos quedó igual a 306,41. Menos 306,41 kilogramos fuerza al cuadrado, más F de Y, que es menos 257,11 kilogramos fuerza. Todo esto elevado al cuadrado. Todo esto es igual. Vamos a utilizar aquí la calculadora, que sería, vamos a correr esto, 306,41 y lo vamos a elevar al cuadrado. Entonces daría 93.000. Esto nos daría 93.887,08 kilogramos fuerza al cuadrado. ¿Listo? Recuerden que estos kilogramos fuerza al cuadrado quedarían kilogramos fuerza al cuadrado. Y ahora esos menos 257. Otra cosa, que ¿por qué esto quedó positivo? Pues simplemente porque acuerden que hay una propiedad que nos dice que toda base negativa elevada a exponente de par, su potencia es positiva. O si no, haga la prueba. Como estamos multiplicando este factor por el mismo dos veces, sería menos por menos, daría más, porque esto está al cuadrado. Si fuera al cubo, pues esto nos va a quedar negativo porque es impar. Pero si al cuadrado, cuarta, sexta, octava, esas potencias siempre van a quedar positivas. Bueno, vámonos para este otro a ver. Nos quedaría 257,11 elevado al cuadrado. Serían 66.105,55 kilogramos fuerza elevado al cuadrado. Y si nosotros sumamos esto, a este le vamos a sumar, entonces borremos esto, serían 93.887,08, le vamos a sumar 66.105,55 y esto nos daría 159.992,63 kilogramos fuerza elevado al cuadrado. Mucho ojo, no van a colocar ahora que kilogramos fuerza al cuadrado más kilogramos fuerza al cuadrado dan kilogramos fuerza a la cuarta, ¿no? No, señor, porque aquí estamos sumando, no estamos multiplicando. Si usted tuviera, por ejemplo, kilogramos fuerza al cuadrado por kilogramos fuerza al cuadrado, entonces esto sí le daría la cuarta. Pues cosa que no va a hacer porque no tiene sentido uno multiplicar dos fuerzas entre sí, entre ellas para que le dé a la cuarta. Sería totalmente, sino simplemente es un ejemplo, ¿no? Aquí lo que estamos haciendo es sumar. Y acuérdense de algo, si usted coge, suma gatos con gatos, pues dan gatos, perros con perros dan perros y chivos con chivos, pues dan chivos. Entonces si esto son kilogramos fuerza al cuadrado, con kilogramos fuerza al cuadrado, su suma tiene que dar kilogramos fuerza al cuadrado. Entonces este sería el valor de la fuerza resultante, ¿no?
de la fuerza resultante, o sea, esta de aquí, que esta es la fuerza resultante. Entonces, resulta que la fuerza resultante al cuadrado es igual a 159.992.63. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros necesitamos determinar solamente el valor de la fuerza resultante, entonces tenemos que sacarle la raíz cuadrada a 159.992,63 kilogramos fuerza al cuadrado. Vean aquí en la calculadora nos va a quedar raíz cuadrada de 159.992.63 y esto nos va a dar 399,99 kilogramos fuerza, o sea que la fuerza resultante es aproximadamente de ¿cuánto? De 400 kilogramos fuerza. ¿Sí ven? Que coincide exactamente con el valor de la fuerza que inicialmente nos estuvieron dando allí. Ese sería el valor aproximado. Ahora, entonces ustedes van a decir, bueno, ¿y usted por qué le dio 399.99 y no le dio los 400? Porque resulta que cuando nosotros estamos manejando aquí estas medidas, ¿sí? Estamos manejando al milésimo. Pero ustedes pueden observar, por ejemplo, que el seno y el coseno de 40 no son solamente estas 4 cifras. ¿Sí? Estas 4 cifras que están aquí decimales, que es al 10 milésimo. Estas son décimas, centésimas, milésimas y 10 milésimas. O sea que hay una aproximación al 10 milésimo. Sino que la calculadora, ustedes pueden observar que en la pantalla tiene más números decimales. Entonces, entre más números decimales se le meta a los problemas, pues lógicamente se va a obtener mayor aproximación. Pero mire usted que prácticamente la diferencia entre este valor y este es de una centésima. Sí, con una centésima de diferencia nos dio el valor. Entonces hemos comprobado que realmente si llega a haber una fuerza de 400 kilogramos con esa dirección, sus componentes tienen que ser exactamente estas dos que están aquí. Ahora, tampoco lo están preguntando, pero vamos a comprobar si realmente dadas, óigase bien, estas dos magnitudes de estos vectores que son componentes de esa fuerza, si realmente corresponde a este ángulo de 40. Entonces, ¿qué es lo que tengo ahora? Yo ya conozco el valor de menos f de x y conozco el valor de f de y. Y ya con Pitágoras encontramos el valor de f. Ahora vamos a encontrar el valor de ¿quién? De este ángulo. Y lógicamente eso ya no es con Pitágoras. Entonces, ¿qué cosa me relaciona a mí este cateto con este otro cateto? Una razón trigonométrica. O puede ser la cotangente o puede ser la tangente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque depende del orden en que yo los coja. Pero normalmente uno utiliza es la tangente. O sea que la tangente, por ejemplo, la tangente de alfa, ¿sí? Que la desconozco, es igual a ¿qué? Al cateto opuesto a ese ángulo sobre el cateto adyacente a ese ángulo. O sea que en otras palabras sería menos f de y sobre menos f de x. ¿Sí? O sea, la tangente de alfa es igual a menos f de y sobre menos f de x. Si usted de pronto fuera a utilizar, por ejemplo, la cotangente de alfa, entonces sería al revés, o sea, menos f de x sobre menos f de y. Pero el problema de esto, ¿cuál es? Que las calculadoras científicas, pues lógicamente aquí a primera vista manejan seno, coseno y tangente. Ya tendría usted que manejar a través de esta segunda función lo que es la cosecante, la secante y la cotangente. Entonces, ¿para qué nos vamos a poner a complicarnos la vida? Sí, miren que aquí está en rojo
seno a la menos 1, coseno a la menos 1, tangente a la menos 1, utilizando esta segunda función. Pero si aquí están ya listas, entonces ¿para qué nos vamos a ponernos a alborotar más el avispero? Entonces trabajemos simplemente con la tangente. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a trabajar con esta que tenemos aquí. Tangente de alfa. Entonces, la tangente de alfa sería igual a menos f de y, ¿sí? Que lo acabamos de encontrar, que sería menos 257,11 kilogramos fuerza sobre menos 306,41 kilogramos fuerza. Entonces, estos kilogramos fuerza con estos kilogramos fuerza se cancelan y menos entre menos daría más, y realicemos el cociente de lo que está allí indicado. O sea, 257.11 dividido entre 306.41. Entonces esto nos daría positivo 0,83910. Aquí hemos hecho una aproximación más larga, ¿no? Décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas. Aquí hay una aproximación al 100 milésimo. Miren ustedes que esto aquí no tiene unidades. ¿Por qué? Porque estas unidades se cancelaron. Entonces, ¿qué significa eso? Que si la tangente de alfa es igual a 0,88910, entonces alfa, como vamos a despejar, vamos a encontrar el valor de alfa y vamos a despejarlo. ¿A qué es igual alfa? Pues es igual a la tangente a la menos 1 de este valor, 0,88910, ¿sí? O como ya lo hicimos en otro ejercicio anterior, que alfa es simplemente igual al arco tangente de 0,88910. Entonces vamos a buscar ahora aquí en la calculadora esto que está aquí. Entonces sería, ojo, shift tan, abrimos paréntesis, 0,83910 y todos los números que están allí, 4467. Esto nos daría 39,72, aproximando al centésimo, ¿qué cosa? Grados. Ojo, 39.72 grados. Pero si queremos ver con cuántos minutos y segundos, esto nos daría que alfa es igual a 39 grados, 43 minutos y 41.14 segundos. Que en otras palabras, 39 grados, con 43 minutos, 41 segundos, hace de que alfa aproximadamente sea igual a ¿cuánto? A 40 grados, que es el ángulo que tenemos aquí. ¿Listo? Entonces miren ustedes que aquí lo único que yo he hecho, por favor, es simplemente comprobar, ¿sí? Cuando hicimos esto acá, que lo que hemos hecho simplemente es comprobar que si nosotros llegamos a tener estas dos componentes, realmente tendríamos
el valor de una fuerza resultante de 400 kilogramos fuerza y una dirección de 40 grados. ¿Sí? Entonces, miren ustedes el valor de este ángulo, cómo quedó este ángulo positivo, y eso es totalmente también coherente. ¿Por qué razón? Porque ya sabemos que en este cuadrante la tangente va a ser positiva, porque ya es positiva en el primero y en el tercero, ¿correcto? Entonces mire usted cómo todo va cuadrando de manera perfecta. Entonces de esta manera queda resuelto ya el primer ejercicio. Vamos a hacer entonces ahora el segundo. Bien, este sería entonces el segundo ejercicio. Ahora, una cosa por favor que quiero que quede clara. Si ustedes comparan los resultados de la guía, pues de pronto si los comparamos con los nuestros, va a haber aquí una pequeña diferencia, quizás en el último dígito y la parte decimal. ¿Pero por qué razón? Porque se utilizaron estas aproximaciones decimales. ¿Sí? Yo lo hago con base en estos, con aproximación al 10 milésimo. Aquí en la guía, pero en la calculadora me gusta meter todos los decimales, ¿sí? Entonces, pero cuando meto todos los decimales me da un poquito diferente, pero mire usted que está realmente muy cerca los valores. Y lo mismo pasa, por ejemplo, que en el caso miren ustedes, de la resultante, aquí queda un poquito, se pasa de los 400, en el caso nuestro quedó 399.90 y pico, aquí se pasó. ¿Por qué? Porque aquí ha habido, como se dice, un redondeo de cifra, entonces ese redondeo hace de que esto quede un poquito más grande. Y lo mismo con el ángulo. A nosotros mire que nos dio 39 grados y pico, casi los 40, y aquí se pasó por una décima. Pero es por qué razón, porque vuelvo y repito, se están utilizando valores con una aproximación diferente. ¿Listo? Bueno, en este ejercicio, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí, por ejemplo, dice cuál es la resultante de una fuerza F de 12 newtons dirigida horizontalmente a la derecha o hacia la derecha, y una fuerza de 5 newtons dirigida verticalmente hacia abajo. Entonces, aquí ustedes pueden observar el gráfico. Aquí este problema es totalmente contrario al anterior. En el anterior nos dan el valor de f de r y encontramos a f de x y a f de y. Pero aquí es diferente, nos dan primero f de x y f de y, y con el valor de estos dos componentes vamos a encontrar el valor de ¿quién? De la fuerza resultante. O sea, este cuerpo que está aquí, por ejemplo, por decir algo, está sometido a la acción puntual de dos fuerzas. Una fuerza que lo jala hacia allá con 12 newtons y una fuerza que lo jala hacia abajo de 5 newtons. Entonces, lógicamente, este cuerpo, al verse sometido por esas dos fuerzas, tiene que mirar hacia dónde se va a dirigir. Entonces resulta que si nosotros formamos el paralelogramo, ¿sí? El paralelogramo aquí, esta diagonal mayor que trazamos aquí va a ser la magnitud de la fuerza resultante. Entonces, ¿qué significa eso? Que este cuerpo que esté ubicado aquí puntualmente bajo la acción de estas dos fuerzas, al final se va a tener que trasladar hacia acá con este valor de esta fuerza. ¿Listo? Y con una dirección alfa. Entonces lo que vamos a encontrar simplemente es el valor de f de r. ¿Listo? Entonces aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos. Entonces nos quedaría. Resulta que nosotros aquí tenemos este lado y tenemos este lado. Porque acuerden que este lado de aquí es exactamente igual a este, porque como esto es un paralelogramo, entonces los lados opuestos son paralelos y son del mismo tamaño. Entonces este con este son paralelos y este con este son paralelos. Entonces se nos forma este triángulo. Un triángulo rectángulo, donde este ángulo de aquí es recto y tenemos el ángulo alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos este valor de aquí que es menos f de y, y tenemos este valor que es más f de x. Entonces, si yo tengo el valor de los dos catetos y necesito el valor de este f de r, que es la hipotenusa de este triángulo, ¿con qué hacemos esto? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? O sea que con el teorema de Pitágoras lo resolvemos. O sea que aquí nos dice que f de r al cuadrado sería igual a la suma de los cuadrados de los catetos. O sea, f de y al cuadrado más menos f de y al cuadrado.
Pero que este f de x es positivo porque va hacia la derecha y este es negativo porque va hacia abajo. ¿Listo? Entonces aquí nos va a quedar que el vector resultante f de r sería igual, vamos a reemplazar, f de x vale ¿cuánto? 12 newtons al cuadrado y menos f de y 5 newtons al cuadrado. Esto sería igual a 144 newtons al cuadrado. Como esto está negativo pero su potencia es par, entonces esto va a quedar positivo, o sea 25 newtons al cuadrado, y 144 y 25 nos daría 169 newtons al cuadrado, o sea este sería el valor de la fuerza resultante al cuadrado. Entonces, si la fuerza resultante al cuadrado es igual a 169 newtons al cuadrado, significa eso que si le extraemos raíz cuadrada a estos dos lados de esa igualdad, nos queda de que f de r sería igual a la raíz cuadrada de 169 newtons al cuadrado. Ustedes pueden observar que esta raíz es exacta, si quieren la pueden ver en la calculadora, y esto es igual a ¿cuánto? A 13, porque 13 por 13 daría 169, o sea que el valor de la fuerza resultante es igual a ¿cuánto? A 13 newtons. Newton. Y mire que es lógico, si este mide 12 y este mide 5, la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, tiene que medir más que cualquiera de los dos. Entonces mire usted que por una unidad es más grande que este de acá. ¿Listo? Que también que tenemos que encontrar la dirección, o sea este ángulo alfa que está aquí. Entonces nos va a quedar, ya sabemos que con lo que se recomienda es con la tangente. Entonces tangente de alfa es igual, con respecto a este ángulo, cateto opuesto, o sea menos f de y sobre el cateto adyacente, que sería más f de x. Entonces reemplazando nos quedaría esto igual a menos 5 newtons sobre más 12 newtons. Entonces estos newtons con estos newtons se van, ¿sí? Y nos va a quedar menos entre más daría menos, y de acuerdo a la calculadora nos va a quedar 5 dividido 12 es igual a menos 0.416666 y así sucesivamente, que es un número decimal periódico. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ello, alfa, ¿a qué es igual? Es igual a la tangente a la menos 1 de menos 0.416666. ¿Sí? O en otras palabras, alfa es igual al arco tangente, que es la misma cosa, de menos 0.416666. Entonces alfa es igual, entonces metamos esto en la calculadora. Shift, tangente, abrimos paréntesis, menos 0.4166. ¿Qué pasó aquí? Que no quiere escribir esto. .416666, cerramos paréntesis, igual a menos 22,61 grados, menos 22,61 grados. Utilizando esta otra función nos quedarían que alfa es igual a menos 22 grados con 37 minutos y 11.4 segundos.
¿Listo? O sea que, ¿qué significa eso? Que este ángulo que está aquí de depresión, ¿sí?, sería de menos 22 grados aproximadamente. Ahora, ¿por qué negativo? Porque resulta, recuerden ustedes, que la tangente solamente es positiva en el primero y en el tercero, por lo tanto todo lo que se origine en el cuarto cuadrante o en el segundo con respecto a la tangente, ese ángulo va a ser negativo. ¿Listo? Entonces ese sería el valor del ángulo o la dirección dadas estas dos componentes que nos dan inicialmente de 12 newtons y esta de 5 newtons. Entonces ya encontramos el valor de la fuerza resultante y ya encontramos la dirección, o sea, el ángulo alfa. ¿Listo? Entonces de esa manera, muchachitos, quedan resueltos esos dos ejercicios. Ahora nos queda, por ejemplo, pendiente. Mire que aquí están los resultados de esto. Sí, nos dio 13 newtons de fuerza resultante y el ángulo. Entonces, en el otro video vamos a empezar a resolver ya este otro tipo de problemas. Estos problemas aquí se hacen, vuelvo y repito, descomponiendo las fuerzas a través de sus componentes, o con sus componentes encontrar sus fuerzas resultantes y dirección. Pero aquí, por ejemplo, en este problema, mire que es un problema totalmente distinto, porque este es un problema de navegación, ¿sí? Que habla de un barco, por ejemplo, que viaja 100 millas en una dirección determinada, en el segundo día tal otra, y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar cuál es el vector resultante definitivo de desplazamiento después de todo ese recorrido, y cuál es la dirección que él toma con respecto a este eje X, que con respecto a esto es que se utiliza la medida con el transportador. Entonces este tipo de problemas, como son totalmente diferentes, entonces esto lo hacemos en el otro video. ¿Listo? Entonces estén pendientes para el otro.